Ahora sí vamos a estar saludando a Milva. Hola Milva, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Florencia, buenas tardes. Hola a todos. Te saludamos desde Que No Quede en la Nada y te queremos preguntar, en primer lugar, ¿en qué momento decidiste vos ser mamá y cómo se te dio por intentar con fertilización asistida? Bueno, yo comienzo a buscar mi embarazo con casi 30, no recuerdo exactamente la edad, pero bueno, ya estábamos con Sebastián, con el papá de Martiñano actualmente, y en 2010 empezamos a intentar, bueno, que yo quedara embarazada, sabiendo que yo tenía un cuadro bastante complicado por endometriosis. Ya me he operado anteriormente con una endometriosis muy severa, y durante varios años previo al embarazo padecí bastante, digamos, la enfermedad. Entonces sabíamos que teníamos por delante un escenario bastante adverso para intentar un embarazo. Lo intentamos a través de métodos naturales, lo intentamos operándome, intentamos varias cosas antes de ir a los tratamientos. Pero bueno, cuando tenés un cuadro muy severo, a veces no te queda otra, ¿no? Como fue nuestro caso. ¿Y nos podés explicar un poco acerca de qué es tu condición, endometriosis? Si nos podés hablar un poquito más de esto para introducirnos. Sí, decirlo así, digamos, de manera como paciente, los médicos seguramente lo explican mejor. La endometriosis es una patología que padecemos muchísimas mujeres, tiene distintos grados. Es un desorden hormonal que no le conocen todavía mucho el origen, la causa, se trata pero no se cura, a veces se evoluciona bien después de un embarazo y después de haber dado a luz, pero básicamente es cuando el endometrio, que es lo que crece todos los meses dentro del útero de la mujer para caer como menstruación o para hacer el nidito, digamos, que aloje al bebé, por decirlo de alguna manera, en vez de crecer dentro del endometrio, crece por afuera, ¿sí? Puede crecer pegado a los ovarios, puede crecer pegado a algún órgano del cuerpo, puede crecer como filamentos y generar todas adherencias en la zona abdominal. Hay distintos grados, ¿sí? Yo tengo un grado muy severo, una endometriosis 4, que es de las más complejas. ¿Eso qué hace? Provoca muchísimo dolor en los ciclos a la mujer y además puede provocar infertilidad o dañar el aparato reproductivo femenino, porque son adherencias que van pegoteando todo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese era mi cuadro, que era bastante severo y que impedía que yo pudiera ser mamá. Me operé muchas veces, lo padecí muchísimo, hasta que, bueno, tuvimos que comenzar a hacer tratamientos, y tratamientos de alta complejidad, porque como mi cuadro era realmente complejo, había que utilizar las técnicas de fertilización más altas, digamos, ¿no? Como son las de ICSI, las in vitro. Sí. Así que, bueno, ahí empezaba un camino que nos iba a sorprender, que nos iba a hacer aprender mucho, que nos iba a cambiar la vida para siempre, porque más allá de habernos cambiado la vida para siempre por la llegada de nuestro hijo que tanto esperamos y que tanto amamos, haber transitado ese camino como pareja en la búsqueda de un hijo con tratamientos de fertilidad, nos generó un gran aprendizaje, un gran desafío y como un gran compromiso, como decimos siempre, de por vida, de hablar de esto, de acompañar a quienes pasan por lo mismo, de contar lo que nosotros hicimos para intentar llevarlo adelante lo mejor posible y de poner sobre la luz un tema que muchas veces todavía hay quienes tienen vergüenza de contarlo o pensar que solamente les pasa a ellos y la verdad es que descubrimos que, y en algún punto lo es, porque todavía a veces hay parejas que porque me lo cuentan a mí, me lo cuentan en la calle, me lo cuentan en mi página de Facebook, me lo han contado en un encuentro que hicimos el año pasado re lindo, donde nos juntamos, vinieron un montón de parejas en el mismo camino que nosotros a charlar un rato y a escucharnos y yo a escucharlos a ellos. Todavía a algunos les cuesta mucho hablar de esto y a veces la familia o los amigos quieren ayudar y tal vez no también es un aprendizaje, digo, para los amigos, para los familiares, acompañar a las parejas o a las personas que atraviesan estos tratamientos, ¿viste? Porque pasan muchas cosas que uno aprende cuando los transitas. Tienen un gran impacto físico, tienen un gran impacto emocional, tienen un gran impacto sobre la pareja, y uno crece mucho en todo eso, como se crece en las instancias de dolor. Pero lo que nosotros siempre tratamos de llevar es un mensaje, digamos, de esperanza, no de un optimismo fácil y barato y se puede por una cuestión de arenga. No, a veces no se puede. La verdad es que a veces no se puede. Y a veces uno no da más.
y yo respeto y abrazo especialmente a quienes en algún momento dijeron no podemos más, hasta acá llegamos, porque realmente es muy difícil. Sí. Pero lo que siempre tratamos de decir con Sebastián es que mientras sientas que tenés fuerzas, mientras sientas que tenés el deseo, mientras tus médicos te den chances de que esto es posible, hay que seguir intentándolo, porque la oscuridad se ve todo el tiempo y la sensación de que esto que estamos haciendo no tiene sentido, lo sentimos todos, y el fracaso lo vivimos todos, los que pasamos por esto. Digo, quienes lo intentamos, solamente fue, o sea, quiero decir, quienes llegamos a lograrlo lo intentamos muchas veces antes, y en ese muchas veces antes se ve muy oscuro el panorama, es lo que siempre yo trato de contarles. Yo les digo, yo estuve ahí, cuando me escriben y me cuentan de la tristeza de una beta negativa, de la desesperanza por un estudio que dio mal, de la angustia de que por qué no resultó otra vez y todo estaba tan bien. Yo los entiendo, nosotros estuvimos ahí, yo estuve ahí y ahora estoy acá, con lo que quiero contar que a veces en la continuidad, en la insistencia, en la reiteración de los tratamientos es donde termina resultando, ¿sí? Pero es inevitable sentir a veces mucha frustración, mucha pena y mucha angustia, con lo cual nosotros lo que siempre contamos es lo que nosotros intentamos hacer en medio de todo ese panorama, que en algún momento también nos puso en jaque como pareja. Fue tratar de seguir viviendo mientras tanto, tratar de no obsesionarse, porque de la obsesión no sale nada bueno, ni nada bueno, tratar de no dejar de hacer las cosas que nos hacen bien, y si es necesario a veces hacer una pausa, como para poder tomar aire y volver a seguir, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué tal, Milva? Te saluda Hernán. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, antes que nada, felicitarte por esto de nunca resignarte. La verdad que sos un ejemplo de lucha para muchas mujeres que seguramente vos acompañás diariamente escuchando, ya sea de cualquier forma en que vos participes. La verdad que es muy valorable y nada, te felicito. Gracias. De nada. Y llevan, la pregunta que te quería hacer es un poco sobre viste, vos hoy nombrabas un camino, ¿no? Yo más que nada me preguntaba sobre el camino del embarazo, esos 9 meses previos a que nazca Martiniano. Sí. ¿Cómo fue al tener esta enfermedad, ¿no? De no poder... Claro, no, mira, una vez que, respecto de la enfermedad en sí misma, una vez que logras el embarazo, la enfermedad, nada, queda como paralizada, ¿sí? Porque está vinculada al ciclo menstrual de la mujer, básicamente, ¿sí? No es una enfermedad que te vaya a generar ningún riesgo de vida, ni mucho menos. Lo que hace es generarte mucha molestia cada vez que menstruas e inconvenientes a la hora de quedar embarazada. Pero una vez que te embarazaste, nada, la endometriosis no está más porque no estás menstruando. Es más, en la gran mayoría de los casos, después de dar a luz y cuando comienza otra vez el ciclo menstrual, suele revertirse el cuadro ese de dolor, de inconvenientes y demás. Es decir, hubo muchas mujeres que después quedaron embarazadas naturalmente, después de haber tenido un primer intento de embarazo complicado. Hay otras que mejoraron mucho su calidad de vida. Digo, es una patología bastante extraña porque no pueden terminar de controlarla, ¿entendés? Pero en sí misma, sobre el embarazo no tiene ningún tipo de problemas. Lo que a mí me sucedió previo al embarazo, además, en pleno tratamiento, fue la detección de trombofilia, además, que seguramente la han oído nombrar mucho en estos últimos tiempos, porque hay una campaña muy grande de distintos sectores pidiendo el análisis como parte de los análisis de rutina previo a un embarazo, porque sobre la trombofilia también se cree que es una característica de la sangre, digamos, de algunas personas, y se piensa que muchas veces puede influir en la pérdida de embarazos o en la no concreción de los embarazos, ¿sí? Tiene que ver con una sangre más o menos espesa que hace que, por ejemplo, es lo que se cree, que el embrión no puede retenerse en el cuerpo de la mujer o que se provoquen abortos espontáneos en los primeros meses de embarazo. Eso se descubre con un análisis de sangre, no de rutina, ¿sí? Es de sangre, pero es uno específico que se hace bajo determinadas condiciones, y si se detectan determinado tipo de trombofilia, hay muchos tipos de trombofilia, se trata con heparina, con una droga que se llama heparina que se inyecta, ¿sí? Bueno, yo lo que me sucedió fue que
El último tratamiento, yo hicimos 5, en el que yo quedo embarazada, yo comienzo ese tratamiento con estas inyecciones. Y durante todo el embarazo me apliqué estas inyecciones, que uno se las autoaplica, ¿sí? Que eso hace que tu sangre esté, digamos, más licuada para funcionar mejor, para que el bebé pueda alimentarse mejor, en fin, una serie de cosas que son necesarias para llevar adelante un embarazo, que naturalmente en mi caso fue de riesgo, ¿sí? Porque había sido muy difícil concebirlo y porque estaba además con trombofilia y, en fin, de todos modos, yo tuve un embarazo muy feliz, lo había deseado tanto y lo había esperado tanto que disfruté, les aseguro, chicos, cada día, cada semana que se cumplía, cada estudio que íbamos viendo. Y además había decidido convencerme, ante tanta adversidad previa, que ese bebé que estaba gestando, mi hijo, iba a ser un bebé muy fuerte y que si se quedaba conmigo, iba a ser un bebé que iba a estar bien todo el embarazo y que iba a nacer muy sano. Y siempre les pido a las chicas que están en esa misma instancia que yo, que tanto les cuesta, que una vez que lo logran, que larguen los miedos, que no conecten con todas las angustias y todos los terrores que surgen en nuestras cabezas después de un camino tan arduo, sino que se convenzan de lo contrario y que crean profundamente en eso. Y yo hice eso, decidí cambiar el terror de perderlo, el miedo que algo estuviera mal, por la convicción de que si se quedaba conmigo era un bebé muy fuerte y que iba a estar bien y que yo estaba muy feliz y que los dos íbamos a pasar un tiempo juntos hermoso. Y bueno, así fue. Y Martiniano nace sí en la semana 36, porque rompo bolsa en la semana 35 mientras dormía una noche. El bebé estaba bien de todos modos y simplemente habíamos roto bolsa. Y bueno, mis médicos, el doctor Pasqualini, Sergio Pasqualini, al que le debo absolutamente todo esto, y Agustín Pasqualini, su hijo, que fue mi obstetra, me internaron y estuvimos unos días quietitos esperando llegar a la semana 36, como haciendo de incubadora natural para que Martiniano creciera un poquito más en la panza de su mamá, y en la semana 36 nació por cesárea. Era muy chiquitito y yo no lo podía creer. Cuando lo vi en la sala de partos, realmente no lo podía creer. Fue el día más feliz de mi vida, sin duda. Hola Milva, te habla Agustín Juárez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Bien, bien. Bueno, quería saber si nos puedes contar sobre los sentimientos que tuviste en 3 etapas. El primero, a lo largo del proceso, en estas etapas previas que tuviste, los primeros intentos. Después, el llamado de cuando te enteraste que estabas embarazada. Y después, el día del nacimiento. De la llamada hacia el nacimiento todo fue plenamente feliz, todo, era de una felicidad que no se comparaba a ninguna otra que hubiera experimentado en mi vida hasta ese momento, ¿sí? La llegada de un hijo te cambia los parámetros de felicidad, de dolor, de amor, de tristeza, te cambia todo se corre. Y nada, empezaba a vivir el tiempo más feliz de mi vida definitivamente. Respecto a los sentimientos anteriores, y me parece importante hablar de eso, cuando tenés que afrontar los tratamientos de fertilidad vas pasando por todos los estadios que uno atraviesa habitualmente en etapas de una enfermedad, ¿viste? Cuando te hablan primero de que no querés aceptar lo que hay, después que te enojás, después de que te resignás y después que empezás a aceptar, ¿no? Todas las etapas esas. Y es así, digamos. Yo durante mucho tiempo estuve muy enojada con esta endometriosis que me estaba complicando y mucho la vida. Después estaba totalmente enojada con eso y totalmente obsesionada. Después en algún momento empezás a aceptar lo que hay y lo que no hay, lo cual no significa bajar los brazos, significa seguir peleándola, pero sin estar tan enojada ni como enardecida pensando que vas a vencer esta enfermedad y que no te va a poder. O sea, cambiás el enojo por la resignación, pero la resignación de la lucha más consciente y sin tanta bronca, ¿sí? Sino con convicción. Y en algún momento entendés que, bueno, mira, esto es lo que hay y esto es lo que no hay. Y ese fue un sentimiento que yo recuerdo haber empezado a sentir en el último intento, ¿no? Después de una gran lucha con Sebastián, que nos unió mucho, pero que nos hizo atravesar un dolor muy grande en el medio, en cada pérdida, en cada resultado que no iba, en nuestros desencuentros como pareja, porque yo estaba muy
en un momento estaba muy obsesionada y no podía pensar en otra cosa más que en esto, y es ahí cuando la cosa no empieza a funcionar y hay que tomar un poco de aire y como cambiar de tema un rato sería, y volver a empezar. Y en el final del tratamiento, cuando empezábamos el último intento, que no es que nosotros hayamos decidido que fuera el último, lo marco porque resultó felizmente ser el último, habíamos ya tenido una actitud de estar más tranquilos, de bajar ansiedades, de entender que no había mucho para hacer respecto de la ansiedad y de preguntar y de ponernos nerviosos. Había que dejar que transcurrieran los días, los procedimientos. Y en algún momento sí, pensé, y bueno, tal vez a mí no me toque ser mamá naturalmente, quiero decir, con un bebé en mi panza. Y ahí sentido que con un gran dolor, por supuesto, empezaba a asumir que a veces te toca y a veces no te toca. Pero bueno, fue en esa instancia donde posiblemente ya habíamos bajado la locura, donde las cosas resultaron, ¿no? El deseo siempre estuvo intacto. Yo nunca perdí el deseo de ser madre, yo tenía ese deseo por sobre todo. Y es lo que siempre le digo a las chicas y a los chicos, a las parejas que están en esto. Cuando me dicen que tienen miedo, cuando me dicen que están tristes, cuando me dicen que sienten que no tienen más fuerza, yo les digo, el deseo es mucho más fuerte que tus miedos, que tus dolores, que tus frustraciones. Es el deseo, volvé a conectar con el deseo. Y hacé la pausa que necesites y si tenés resto, volvélo a intentar una vez más. Porque de eso se trata el camino, por eso es tan difícil y por eso estamos hablando de esto hoy, ¿no? Sí. Milva, yo escuché algo que dijiste en una entrevista que hiciste en el programa Chequeo General de Radio del Plata, que me resultó muy interesante. Estabas hablando sobre la ley de fertilización asistida, que recordemos se legalizó en junio de 2013. Sí, casi un año después que nacía Martiniano. Exacto, sí, tal cual. Exactamente, llegó después. Pero bueno, sabemos que fuiste y sos una fiel defensora de esta ley. Y dijiste algo muy interesante, que es que en tu Facebook recibís muchos comentarios, acerca de cómo la cobertura de las obras sociales y las prepagas es muy limitada, y en base a esto te queremos consultar acerca de las limitaciones que encontrás en esta ley, que si bien ayuda a establecer este tema que es muy importante en la agenda pública, también queda corta en otros aspectos. Sí, mira, yo siempre digo que amplifico el trabajo de mujeres mucho más luchadoras que yo y que me anteceden en la pelea de la ley de fertilización, las chicas de Abrazo por la Vida, de Concebir, que es el grupo histórico de Estela e Isabel, que vienen hace más de 2 décadas peleando por esto, junto con toda la gente que las acompaña, de Sumate a Dar Vida. Digo, se han formado ONGs muy valiosas, de mujeres y de hombres también en algunos casos, que atravesaron esto, inclusive antes que yo, y que empezaron a emprender esta lucha tan grande para conseguir ley y para acompañar a las parejas. Yo en estos últimos años me sumé para amplificarlo, pero la lucha de verdad fue de ellos. La ley que se aprueba en junio de 2013 es una ley que en la teoría es muy buena, fue muy buena, y que naturalmente requería de otra ley más que especifique algunas cosas, y esa ley está en proceso. Sí. Lo que sucede es que, como pasa con toda ley, cuando no se empiezan después en la reglamentación y demás a aclarar algunos puntos en particular, se generan estos baches. Entonces, por ejemplo, la ley establece que la cobertura tiene que ser total del 100% de los tratamientos de fertilidad, con todo lo que eso implica: medicación, asistencia psicológica, en fin, ovodonación, un montón de cosas. Bueno, lo cierto es que hay algunos que los cumplen y hay otros que no, ¿sí? Hay otros que cubren un 40% solamente de la medicación. Hay otros que hacen demasiado burocrático el procedimiento para abordar cada tratamiento. Todavía falta reglamentar todo lo que es donación de esperma o donación de óvulos, porque eso también es muy costoso y todavía no está reglamentado y todavía no siempre se cubre. Es decir, estamos hablando de prácticas que son siempre muy costosas, de mucho dinero, ¿sí? Entonces, la ley establece que tiene que cubrirse todo en su totalidad. Por supuesto, establece una cantidad de tratamientos anuales, ¿sí? Y de alta y de baja complejidad según sea el caso. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero lo cierto es que después
muchas de estas cosas las parejas las ganan por recursos de amparos, por cartas, documentos, peleándose con la prepaga, llevando el caso a la justicia, cuando en realidad debería ser algo que se cumpla sin cuestionamiento, ¿sí? Al 100% de la cobertura, no al 40%, no al 60%, no te demoro un montón para sacar la autorización, no atiendo en este centro, atiendo en el otro, elijo yo el médico, no lo elegís vos. O sea, una serie de manejos que de verdad hacen mucho más difícil el camino, porque ya de por sí la estás pasando muy mal con la angustia que tenés porque no podés ser papá o no ser mamá, ya de por sí estás atravesando muchas cosas que te angustian y además tenés que pelearte con la obra social o con la prepaga para que te reconozca tratamientos y estudios que son costosísimos. Digo, antes de la ley, así como con la ley muchas parejas lo pudieron hacer y completo, gratuito, porque hay lugares que se cumple con todo, antes de la ley hubo parejas que vendieron autos, que hipotecaron casas, que sacaron préstamos hipotecarios para poder hacer los tratamientos. No estamos hablando de bueno, dinerito, estamos hablando de mucha plata, son procedimientos muy caros. Entonces, a mí lo que decíamos siempre, no puede ser antes de la ley que en Argentina puedas ser papá o intentar ser papá por fertilización asistida si podías o no pagar los tratamientos. Una barbaridad. Sí. Bien, logramos la ley, pero la ley necesita todavía ajustes, ¿sí? Para que realmente la cobertura sea completa y no se siga peleando contra algo que ya se aprobó, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, Milva, te estamos saludando de nuevo, agradeciéndote por haber dejado que nos comunicáramos con vos y por estar hablando de este tema. Sobre todo felicitarte por Martiñano y por no haber bajado los brazos en esta lucha que fue bastante larga para vos. Sí, lo fue Florencia, pero conversando con muchas mujeres y muchos hombres todos los días, me doy cuenta que hay gente, como siempre digo, con muchos más años de lucha, con muchas más adversidades y que siguen adelante. Yo aprendo y me maravillo de ellos todos los días. En el encuentro que hicimos en el Museo Sarmiento en agosto del año pasado acá en Belgrano, en Capital Federal, fue bueno, increíble poder conversar con ellos. Vamos a intentar a lo largo de este nuevo año un nuevo encuentro con todos y si no, como siempre digo, estoy en Facebook, es una página abierta. Trato de contestar todos los días un rato, sentarme y contestar los mensajes privados que recibo allí, los mails, trato de escribir cosas, estoy tratando siempre de acompañar a quien necesite una mano de un par, ¿sí? Ni desde lo médico ni desde lo psicológico, simplemente como una pareja más que atravesamos lo mismo que atraviesan muchísimos en la soledad de su casa. Y el hecho de que, bueno, yo sea periodista y trabajé en un noticiero nacional y que tenga la posibilidad de amplificarlo, me obliga y me comprometí a poder hacerlo. Es como que sentí que si nos había tocado pasar por eso, si habíamos tenido la fortuna de poder hacer los tratamientos, y si habíamos tenido la gracia de poder lograr el embarazo y tenerlo ya martiniano, teníamos que hacer algo con todo lo que habíamos pasado y básicamente era dar una mano y es lo que tratamos de hacer todos los días de la manera más sencilla, acompañar al que pasó por lo mismo que nosotros. Bueno, Milva, de nuevo saludarte y agradecerte muchísimo. Beso grande a los tres, gracias chicos por llamar. Gracias por dejarnos hablar. Hasta luego. Chao, beso grande. Bueno, tú un ejemplo de vida.